nuestra cuarta clase del curso de Seguridad y Salud en el Trabajo, el curso de SOMA. Estamos en nuestra segunda y última semana de curso. Espero que hayas tenido un buen fin de semana. Y bueno, vamos a empezar rápidamente con nuestro tema del día de hoy. Tal y como habíamos quedado en la semana anterior, hoy vamos a ver acerca de la matriz hiper. El día de hoy vamos a aprender a identificar correctamente peligros y riesgos. Este es un tema importantísimo debido a que la matriz hiper es pieza fundamental o es la base de cualquier actividad preventiva. Vamos a ver cómo a través del desarrollo de la clase del día de hoy. La hiper como tal es un documento que sirve para identificar peligros y evaluar riesgos de una actividad, identificando además los controles que se tienen, que son producto de una evaluación del riesgo, ¿ok? Aquí en la matriz hiper vamos a evaluar los riesgos, lo vamos a hacer 2 veces, luego lo vamos a ver más adelante, y nos va a dar como resultado identificar correctamente cuáles son los peligros y riesgos que enfrentamos en nuestras actividades y de qué manera los estamos controlando. ¿Qué tan riesgosa es una actividad y de qué forma lo controlamos para saber exactamente cuál es el nivel real de riesgo? Esto conlleva una gran serie de puntos a identificar o evaluar, de repente, si lo entiendes mejor así, y principalmente el formato que vamos a usar es este. Eso es un formato que se usa justamente en el manual de la IPRC, que también te he compartido como documentos adicionales, justamente el de 2024, porque ahí puedes encontrar distintas matrices que justamente tú puedes aplicar, ¿no? O usar de referencia para que puedas implementar tus propias matrices en tus actividades, ¿de acuerdo? Tal y como yo te decía al principio de la clase, la hiper viene a ser la base para toda actividad preventiva. ¿Por qué te digo que es la base? Porque muchas veces incluso esta hiper se usa como un reemplazo o se usa de alguna forma como una línea base. Esto quiere decir que la hiper nos sirve justamente para yo poder planificar toda mi actividad preventiva. Ejemplo. Si yo quiero saber qué tipo de procedimientos voy a elaborar o qué tipo de procedimientos yo debo documentar de mis actividades, necesito a mi hiper, necesito identificar cuáles son mis peligros y riesgos a mi hiper. Ahí determinaré en base a las actividades o tareas que estoy identificando cuáles son los peligros y riesgos que conllevan y de qué manera lo vamos a controlar, cuáles van a ser mis controles para dicha actividad. Entonces, para eso necesito mi hiper. Muchas veces me preguntan, ingeniero, ¿yo en qué debo capacitar respecto a seguridad? Eso también sale de tu hiper. En tu hiper vas a identificar los peligros y riesgos que va a enfrentar el personal y pues en base a eso sabrás qué temas es necesario que tú los capacites, que tú los orientes, que les des más información o más formación. También sale del hiper. Si yo quiero saber qué tipo de EPP le voy a dar a mi personal, justamente uno de los puntos específicos a identificar es cuáles son los EPPs que van a tener que usar para prevenir el riesgo. Entonces, todo sale, cualquier actividad del plan de seguridad, que lo veremos en la siguiente clase, absolutamente todo, parte de una correcta identificación en el hiper. ¿Qué elementos debo monitorear? ¿Qué tipo de actividades es más conveniente inspeccionar que otras? ¿Cuáles son los controles a implementar en materia de seguridad de forma general? Todo va a salir a partir de mi hiper. Es por eso que es muy importante identificar correctamente cuáles son mis peligros y riesgos, porque en base a eso yo voy a saber qué tipo de prevención debo hacer o qué tipo de actividades preventivas me toca hacer. Incluso tu plan de contingencias o plan de emergencias, que de repente lo conoces como contingencias de repente, pero es un plan de emergencias, también va a partir de la hiper. Vamos a ver que vamos a identificar algunas situaciones de emergencia que es necesario identificar que es necesario que debamos abordar como un plan aparte. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, la hiper siempre va a ser la base para toda tu actividad. Tanto es así que incluso cuando investigamos accidentes, inscríbete al curso, cuando investigamos accidentes, también tenemos que justamente dentro de las medidas correctivas a hacer, actualizar esta hiper. Y tú podrías preguntar, no, pero ¿por qué de repente el hiper no es el problema? Y se entiende que cada vez que alguno de tus controles en un accidente ha fallado, es porque en la hiper algo ha tenido que fallar. Pero vamos a ver eso más a detalle en el curso de investigación de accidentes de trabajo o también lo podemos justamente tocar en la última clase del curso. Justamente ahí haremos como un resumen, un compilatorio de lo que se hace en investigación de accidentes. Bien, entonces partamos de ese hecho, que la hiper es la base para toda actividad. Para poder nosotros sacar, implementar correctamente la hiper y poder difundirla también correctamente, es necesario comprender la diferencia entre lo que es peligro y lo que es riesgo.
Ahora, entendemos peligro como toda fuente con potencial para causar daño y o deterioro a la salud. Eso es lo que me dice la ISO 45001. Vamos subrayando las partes importantes. Fuente con potencial para causar daño y o deterioro a la salud. El reglamento de la ley de seguridad me dice que es toda situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y al ambiente. Nota cómo en ambos notamos que nos dice que el peligro es toda fuente, es decir, situación, elemento, característica, etcétera, que tiene el potencial o que tiene la capacidad o que podría causarme algún daño. Obviamente, si es que sale de las medidas de control. Entonces, eso viene a ser el peligro, todo aquello que me puede causar un daño, todo aquello que forma parte de mi actividad que me puede causar un daño. El riesgo, en cambio, viene a ser la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa y la severidad del daño o el deterioro a la salud que puede causar el evento de exposición. Esta es la definición de la ISO 45001. Combinación de probabilidad con severidad. El reglamento de la ley de seguridad lo define como la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y pueda generar daño a la persona, equipo y al ambiente. Incluso está definido riesgo laboral, que se entiende también como la probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo cause alguna enfermedad o lesión. Entonces, cuando hablamos de riesgo, hablamos de probabilidad. Hablamos de qué tan probable es que esta fuente potencial de daños, que es el peligro, puede llegar a materializarse o puede llegar a desencadenar realmente un daño. Yo sé que el peligro tiene el potencial de dañarme. El riesgo es como por decir la medida, la probabilidad en que esto vaya a ocurrir. ¿De acuerdo? Por eso decimos que el riesgo se evalúa. El riesgo es el que se va a evaluar. Pero traer este tipo de definiciones al personal, sobre todo cuando hagamos difusión de la hiper, suele ser un poco complicado. A veces ellos no entienden esa ligera diferencia. Y espero que tú sí lo estés entendiendo. Pero para asegurarme, vamos a traer una, ¿de acuerdo? Digamos que tenemos un señor que está haciendo este tipo de actividad. Ok, fíjate, está haciendo un trabajo en altura. Evidentemente no tiene ningún tipo de PP, a lo mucho su gorrita para el sol. Eh, Asumiremos que la escalera está en buen estado, pero aunque no lo sabemos, realmente no hay ningún tipo de medida de control, ¿no? Es como un cualquier trabajador que se encuentra en la informalidad, trabajando pues con lo que tiene, ¿no? Que cree que en base a su experiencia, como nunca le ha pasado nada, se supone que nunca le va a volver a ocurrir nada o nunca le va a llegar a ocurrir nada. Entonces esta persona pues trabaja de esta manera, ¿bien? Ahora, podríamos intuir, predecir o podríamos teorizar de que esta persona puede accidentarse. Esta persona se va a accidentar. De hecho, vamos a decir que esta persona va a terminar accidentada. ¿Por qué? Porque hizo trabajo en altura. Altura conlleva que una persona se accidente. Si yo parto de esa premisa que todo trabajo en altura va a ocasionar heridos, daños, pérdidas humanas, entonces ningún tipo de trabajo en altura se debería permitir, ¿correcto? Ahora vamos también a la parte de los hechos. Este señor, vamos a ponerle un nombre, digamos que se llama Juancito. Este señor Juancito viene años trabajando de esa manera y según él, probablemente sí, nunca se ha accidentado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre para que este evento al cual le vamos a llamar peligro se materialice en esta consecuencia, pérdida, daño, lesión, como tú lo quieras llamar, que viene a ser el accidente? ¿Qué ha pasado entre ambos? ¿Cómo es que de trabajo en altura he terminado con un accidentado? Y es que ahí justamente juega papel un evento intermedio importantísimo, que es justamente el riesgo. Esta persona ha trabajado en altura y se accidentó porque se cayó. Mientras él trabaja en altura y mientras no pase nada, pues no va a haber ningún tipo de lesión. Está trabajando en altura, corre el riesgo de caerse y al momento de caerse va a generar un daño. Ahora, ¿el evento de la caída ocurrirá en todos los casos? No. Incluso hay muchas que trabajan diariamente así y no se caen. Género, pero no se están previniendo. Es cierto. Y es que el tema de riesgo justamente tiene que ver con probabilidad. Puede ocurrir, como puede que no. Es como un evento aleatorio, al azar. Aunque claro, en seguridad nosotros no dejamos este tipo de cosas al azar, ¿no? Siempre buscamos justamente
perdón, siempre buscamos justamente la prevención. No queremos la suerte o la fortuna, obviamente, ¿cierto? Entonces, por eso justamente es que nosotros trabajamos para reducir este nivel de riesgo. Toda persona que haga trabajo en altura, independientemente si lleve o no lleve PP, si ha sido o no ha sido capacitado, si el equipamiento está bien o no está bien, toda No sé, persona pero que realice trabajo en altura, no sé, por no, favor, los pero micrófonos, chicos, tengan cuidado. Toda persona que realice trabajo en altura tiene cierto nivel de riesgo, hay cierta probabilidad de que se pueda caer. El riesgo jamás va a ser cero, siempre va a haber algún nivel de riesgo, así sea pequeñito, cosa. ínfimo. ¿Ok, chicos? Ahora, o sea, no fastidies, Micros, ¿no? los micros, chicos, los micros, por favor. Cuidado con sus micrófonos. Listo, muy bien. Entonces, insisto, toda actividad siempre conlleva algún nivel de riesgo. El riesgo jamás va a ser cero. Si yo quiero un riesgo cero, significa que no existe esa fuente de peligro, por lo tanto, no hay actividad. Y obviamente en la práctica Oye, esto no Gonzalo, ¿y qué siempre me se agarró tu cable? Ya, metiéndote mi cable, te puede. está con mi cargador. Chicos, por favor, señorita Melissa, si me apoya cortando los micros a No, no es todos, por todo, favor. no tengo nada tampoco. Por favor, los micros, por favor, chicos, los micros, los micros. Estimado Povil, por favor, tu micro, siléncialo, por favor. Ok, bien. No. Eh, entonces, toda actividad siempre conlleva cierto nivel de riesgo, ¿de acuerdo? Partamos siempre de ese hecho. Si no quiero ningún tipo de riesgo, definitivamente no se hace la actividad. Entonces, justamente lo que queremos con prevención es minimizar este nivel de riesgo, que la probabilidad de que te vaya a ocurrir sea siempre pequeña. Jamás cero, pero siempre pequeña, lo más chiquita posible. Bien, ahora, el riesgo no solamente trabaja en esto, en la probabilidad, también hay otra dimensión, el otro componente del riesgo, que viene a ser prácticamente el siguiente. Digamos que viendo otro tipo de actividad, otra empresa, se trabaja también en altura y se cuenta con equipamiento esta vez. Si hay equipamiento para esta persona, fíjate, lleva su arnés de cuerpo entero, digamos que la escalera está en buen estado, digamos que está bien posicionado también, fíjate que cuenta con su línea de vida correctamente anclado por encima de la cabeza, recuerda trabajos en altura, siempre el punto de anclaje tiene que ir por encima de la cabeza. Y bueno, entonces, esta persona, en base a lo que te estoy diciendo, evidentemente, eh, tiene todavía el riesgo de que se pueda llegar a caer. Así él esté correctamente bien equipado, así haya sido entrenado, así la estructura parezca muy sólida, digamos, ocurrió un temblor, se movió la escalera, puede resbalarse y caerse. Digamos, en la inspección no se dieron cuenta que la estructura estaba en mal estado y se cae, se rompe, puede haber todavía un accidente. Entonces, el riesgo aún existe. Quizás no tan grande, pero todavía existe ese nivel de riesgo. Entonces, si está realmente equipada, por azares del destino, ese día no fue su día, se resbala y se cae, ¿terminará con las mismas lesiones que en el primer caso? Y la respuesta es que obviamente no, ¿cierto? Porque ya que vimos que tiene un sistema de detención de caídas, probablemente lo que él quede es suspendido gracias a su arnés. Eso es un tipo de lesión. Y todavía estando suspendido corre el riesgo de fallecer, ¿de acuerdo? Entonces, la diferencia básicamente es que en el primer caso, la caída era completamente directa, con lesiones prácticamente inminentes, probablemente la muerte también, pero en este segundo caso todavía hay posibilidad de salvar la vida de la persona. Sí, puede tener algún tipo de lesión, pero ya no va a ser de tanta gravedad. Es por ese motivo que decimos que el riesgo es combinación de la probabilidad con la severidad del daño. Y es por ese motivo que al hacer actividad preventiva no solamente nos fijamos en reducir el nivel de riesgo, el nivel de probabilidad, porque claro, lo estamos no, pero siempre tenemos que tomar en cuenta que en algún momento puede llegar a ocurrir el evento. Y cuando ocurra, los preventivos ya se saltaron. Entonces, lo que nos queda es cómo va a reaccionar el trabajador o mis controles ante el evento. Y para eso principalmente se usa el EPP. El EPP no previene el evento, ¿cierto? El EPP lo que hace es
reducir el impacto, el daño a la persona. Yo no me pongo un casco en la cabeza para evitar que me caigan cosas del cielo, o para evitar que me caigan cosas de altura, perdón. Pero sí lo hago porque si es que me llega a caer algo, no me caiga directamente en la cabeza. ¿Se entiende? Entonces, por ahí va, perdón, esa es la definición correcta para peligro y para riesgo. Resumiéndolo, cuando hablamos de peligro nos estamos refiriendo a todas las características propias de un proceso que pueden causar daño a una persona. Que el riesgo es la combinación de probabilidad de que ocurra este evento con la gravedad o la severidad de las consecuencias. Matemáticamente, probabilidad por severidad es igual a riesgo. Recuerda esa formulita porque la vamos a usar para nuestro hiper el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la definición de peligro y riesgo. Peligro, con cualquier actividad. Riesgo, el nivel, ¿no?, que vamos a evaluar de combinación de probabilidad con severidad. Bien, aquí te dejo algunos ejemplos para que me entiendas. Vayamos a identificar peligros y riesgos. Vamos a encontrar, la identificación se hace por cada puesto de trabajo, me voy adelantando, y en cada puesto de trabajo identificaremos las actividades que esta persona hace, y esta actividad por lo general conlleva varias tareas. Nosotros vamos a ver peligros y riesgos por cada una de esas tareas, y hay que hacerlo de la forma correcta. Caso. Digamos que la actividad en general de este señor, que obviamente es un soldador, es el ensamble de estructuras. Esa es su actividad, ¿no? Él le toca hacer ensamble de estructuras. Muy parte de su actividad va a ser, por ejemplo, ¿no?, inspeccionar las máquinas, verificar los elementos que va a unir, hacer lijado, preparar, etcétera. Pero vamos a enfocarnos en su tarea netamente de la soldadura, la actividad como tal en sí. Hay más tareas, obviamente, que conlleva ensamblar las estructuras, pero vamos a enfocarnos solamente en esto, por temas de tiempo. ¿Qué peligro tendría esta actividad? Por ejemplo, ¿qué cosa es? Puede haber varios peligros, pero ¿qué propiamente de la actividad? Y entonces aquí tenemos uno que es el uso de la máquina soldadora. Parte de su actividad, de su tarea al soldar las piezas, es usar la máquina soldadora. No lo puede saltar, ¿cierto? Entonces él tiene que usar esta máquina. ¿Cuál vendría a ser el riesgo? Obviamente, esta máquina soldadora puede ocasionarle algún daño al trabajador, por sí, pero al momento de manipularla puede conllevar algún riesgo. Entonces, ¿qué riesgos podría haber? Por ejemplo, exposición prolongada a fuentes de calor. ¿Te das cuenta? Eso es un riesgo. Eso es algo que no debería ocurrir o que no siempre va a ocurrir. Ingeniero, no, momento, pero cuando yo use mi máquina soldadora, voy a estar expuesto a una fuente de calor. Sí, es cierto. Y podrías eso considerarlo incluso como un peligro, ¿eh? Exposición a fuente de calor, porque es parte de la actividad. Ojo aquí, exposición prolongada. Parte de tu actividad es que te expongas de forma prolongada, sin pausa activa, saltándote la jornada laboral completa. De esa forma, yo creo que no. No si queremos evitar que ocurra el accidente o si queremos reducir el nivel de riesgo. Entonces, ahí está la diferencia. El peligro es todo aquello que va inherente a la actividad. El riesgo es toda situación que probablemente, o el nivel de probabilidad que pueda llevar a desencadenar el daño. En este caso estamos considerando exposición prolongada a fuente de calor o también prolongada a emisiones intensas de luz. Sí, parte de mi actividad es usar la máquina soldadora, voy a estar expuesto a fuente de calor, voy a estar expuesto a fuentes intensas de luz, pero de forma prolongada, de forma sin control, no creo. Entonces, por eso es que estamos considerándolo como riesgo. ¿Qué consecuencias puede haber? Daño ocular, lesiones cutáneas. Porque hay algunos que siempre me consideran como riesgo la lesión. Dicen, riesgo, riesgo de desangrarme, riesgo de... No, espérate, eso es lesión. Aquí hablamos de riesgo de lo que va a ocurrir, que puede desencadenar el accidente como tal. Veamos un ejemplo más. Digamos que esta actividad es despacho de material en almacén. La tarea va a ser el traslado de material, digamos que ellos van a hacer pues el tema del ordenamiento, supervisión. Vamos a enfocarnos en... Uno de los peligros va a ser el uso de montacargas. Parte de la actividad están choques o atropellos. Cada vez que se usa el montacarga, ¿irá a haber un choque o un atropello? No, ¿cierto? Pero puede llegar a ocurrirse que no tiene cuidado. Entonces, este va a ser mi riesgo. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? Puede haber un gol, puede haber contusiones, fracturas, incluso la muerte, ya sea del mismo operario o ya cero, ¿cierto? Entonces, fíjate cómo estamos identificando peligro, riesgo y su consecuencia. ¿Se está teniendo hasta ahí? Veamos uno más. Ahora vamos a la parte administrativa.
O digamos que tenemos una actividad de labores administrativas. La tarea va a ser elaborar registros, informes, etcétera, lo que tú gustes. Peligro, postura de trabajo y movimientos repetitivos. Fíjate que no dije postura de trabajo inadecuada, que algunos me... ¿Por qué? Porque parte de tu actividad haciendo informes o es tomar una postura de trabajo. ¿O acaso tú vas a ir y vas a estar parado? Incluso si estás parado, ¿no estás tomando una postura de trabajo? Ah, ahora, que esa postura sea inadecuada, ese sí es un riesgo. Parte de estar sentado frente a la máquina o parado, que no debería, pero parado frente a la máquina, o haciendo supervisión de repente, parado, de pie, caminando, o haciendo movimientos repetitivos con el teclado, etcétera. Ahora, hacerlo de forma inadecuada o hacerlo muy prolongado, eso viene a ser el riesgo. ¿Se entiende mejor? ¿Qué consecuencia puede haber? Lumbalgia, daños a la columna, cuello, etcétera. Se va a ver si me entendiste. Por el chat, ¿qué tipos de peligros y riesgos puedes identificar tú en esta actividad? A ver, lo dejo para que tú gustes, pero identifícame peligros y riesgos de esta actividad aquí. ¿Qué peligros y riesgos puedes identificar? ¿Ok? A ver, Jairo me decía quemadura, producción de partículas. Ok, entiendo que eso para soldadura es correcto. Bueno, quemadura sería la lesión. Proyección de partículas, yo diría que yo lo pondría como riesgo, pero podrías considerarlo como peligro, proyección de partículas, porque forma parte de la actividad, y el riesgo sería proyección de partículas hacia la piel. ¿Entiendes? No debería darse directamente a la piel, ¿cierto? Pero puede ocurrir. Y de ahí implementas los controles. ¿Se entiende mejor? En ya ese es el tipo de peligro o riesgo, ahorita llegamos a esa parte, pero ¿qué peligros y riesgos identificas? ¿Qué forma parte de esta actividad? Tú podrías decirme, ¿no? Por ejemplo, ingeniero peligro, postura de trabajo. O puede ser ingeniero peligro, es cargar, ¿no? Peligro, cargar peso o levantar peso. El riesgo sería que lo haga sobrepasando el límite o que se sobreesfuerce, ¿cierto? ¿Qué otro peligro o riesgo podrías identificar? Ok, Cristian me dice postura inadecuada. Ojo, volvemos a lo que estábamos viendo hace ratito. Postura inadecuada vendría a ser el riesgo. Postura de trabajo es el peligro. Ya sea que esté de pie, ya sea que esté sentado, es parte de su actividad. Que lo haga de forma inadecuada, eso no es parte de la actividad, eso es un riesgo. Bien, dice caída. Ya, ¿la caída qué sería? ¿Peligro o riesgo? Trabajar a desnivel vendría a ser el peligro. La caída vendría a ser que puede llegar a ocurrir. ¿Entiende? ¿Alguien más? ¿Alguien que piensa en algún peligro o riesgo? Manipulación de herramientas, por ejemplo, es un peligro, forma parte de la actividad. Ahora, el tema de que tengas directo con tus manos, eso es otra cosa, eso es riesgo. ¿Nadie? Me hacen recordar a los chicos, perdón, a mis compañeros que capacité hace una semana que decían preguntas, preguntas. Nadie quería preguntar. Andamio. Ya, uso de andamios, ok, parte de la actividad, peligro. Y el riesgo vendría a ser la caída, ¿no? Riesgo de caída, caída de desnivel o caída de altura, caída de objetos, incluso si quieres. De acuerdo. Voy a intuir de que me has entendido y por eso no haces ninguna pregunta. Bien, pero igual lo vamos a venir reforzando ahorita conforme avancemos, no nos vayamos a sacar sin tiempo. Bien, ¿qué me dice la ley de seguridad respecto a hiper? El artículo 77 del reglamento de la ley que fue modificado por el Decreto Supremo 02-2020-TR nos dice que la hiper tiene que ser actualizada por lo menos una vez al año. O sea que a lo mucho tu hiper tiene que durarte 365 días. ¿De acuerdo? Digamos que tú tienes un hiper, que estamos hoy primero. Digamos que tú tienes un hiper que ha sido actualizado el 1 de julio del 2023. Digamos que tu hiper es del 1 de julio del 2023. O sea, hace un año, ¿no? Hace un año. El día de hoy, esa matriz no vale, porque el hiper solamente tiene duración de un año, 365 días. O sea que tu hiper a lo mucho valía hasta el 30 de junio de este año. ¿De acuerdo? No va de día a día, antes. Entonces, por eso es recomendable que
desde ya los 10 o 11 meses, ya vayas viendo para actualizar tu propio hiper. Porque igual dependiendo cuántos tengas y qué tan grande sea tu hiper, probablemente te tome un poco de tiempo. Entonces es mejor que lo hagas con anticipación para que después no te vaya a estar. ¿De acuerdo? Entonces tu hiper tiene que ser actualizado por lo menos una vez al año. Este hiper se va a hacer por cada puesto de trabajo. Muchos consideran hacer su hiper por actividad. No, yo hago mi actividad de, no sé, de excavaciones, excavaciones. No, yo hago mi actividad de uso de grúas, ya hago un hiper de uso de grúas. Ya, es parte de, está bien. Pero lo que pasa es que cuando llegues a tener alguna supervisión o fiscalización por parte de la SONAFIL o incluso una auditoría, te van a preguntar, ¿el señor es tu gruero? Sí, ok, ¿y cuáles son sus peligros y riesgos? ¿Cuál es el hiper del señor gruero? Ah, mira, él hace parte de esta actividad aquí y de esta otra es aquí. No, espérate, aguántate. El hiper del señor. No, es que yo lo hago por actividad y ahí en la actividad yo identifico qué puesto es. No funciona de esa manera. Al señor tenías que haberle entregado una copia de su hiper al momento que entró a trabajar contigo, o él debió haber participado, ahí entra la otra parte, consulta con nuestros y sus representantes, él debió haber participado en la elaboración de su propio hiper. Entonces, no vale que sea por cada actividad, salvo que tú digas que esta persona ha recibido todos los hiper de todas las actividades y los tiempos de darle salida, pero en realidad es mejor que sea por cada puesto. Si tú quieres ampliarlo y hacer también por cada actividad para un mejor control de tus actividades, también es correcto. Para fines de la ley es necesario identificar el hiper por cada puesto de trabajo. O sea que en tu organigrama, digamos que tú tienes 30 puestos de trabajo identificados, tiene que haber 30 hipers. ¿Se entiende? Cada puesto de trabajo debe conocer sus propios peligros y riesgos. Ingeniero de trabajo, 100 puestos distintos, obviamente, de trabajo. Acá tendrás que tener 100 hipers. Tengo que hacer 100 hiper diferentes porque, digamos, el hiper del gerente general, que supongamos que hace solamente labor administrativa, el hiper del contador, el hiper de la secretaria o el secretario, el hiper del asistente, el hiper del encargado de las computadoras, el informático, ¿no crees que van a ser muy similares? Digo, todos hacen labores administrativos, ¿no? Sí, probablemente algunos sea más distinto que otro, digamos que uno tiene más contacto con computadoras que el otro, digamos que uno viaja más que el otro, digamos que uno tiene que salir a tener reuniones, digamos que uno hace supervisiones, probablemente hay algunas diferencias. El lugar en donde se encuentren trabajando también puede ser que varíe, pero en síntesis va a ser muy similar. Entonces no es como que hagas un trabajo desde cero por cada uno, vas a partir ya de una base. Bien, velo desde esa perspectiva para que no pienses que vas a tener que trabajar un montón. Sí es un trabajo arduo, sí, pero no es que sea tan así como te lo estás imaginando ahora, ¿no? Todavía puedes partir de un hiper para poder adecuarlo a lo que necesita cada puesto de trabajo. El hiper se hace en consulta con los trabajadores y sus representantes, significa que hay que tener comité. ¿Recuerdas cómo se hacen las aprobaciones del comité? Comité elabora reunión, indica eso. Esa es la manera de aprobar del comité. Ahora también te sugiero, porque también lo piden en auditoría y también te lo puede pedir una FIL, que acredites que, a pesar de que el comité lo aprobó, que acredites que todos los trabajadores han participado en su hiper. Todos, absolutamente todos. Todos han tenido que participar en el hiper. Ingeniero, ¿cómo así? Es que lo ideal es que tú hagas como que reunión y entre todos hagan el hiper. Ahora, esto en teoría suena muy bonito, en la práctica probablemente sea una de las cosas más difíciles de hacer y no siempre se puede hacer, no, no hay que trabajar, no es que no hay tiempo, no es que estamos retrasados, no es que el personal no quiere por su casa. Entonces, sabemos que tenemos esas limitaciones. Por lo tanto, si es factible o si puedes hacerlo, elaborar tú el hiper en base a lo que tú crees o en coordinación con alguno de los encargados de las actividades y luego mostrarla a todo el personal. Digamos que estás capacitándolos, por ejemplo, le muestras esta presentación, los capacitas, les explicas que es un hiper, les muestras y bueno, al personal básicamente su hiper y que retroalimenten ellos. A ver, ustedes, como ven, este es el hiper, esto es peligro, esto es riesgo, así lo evaluamos, estos son mis criterios. Ahora, mira, ¿no? ¿Qué crees que le falta o qué crees que tiene? ¿Qué crees que no estamos considerando? Y entonces el personal te retroalimentará, te dirá, mira, algunos de repente no te dicen nada,
ahora que estoy preguntando, nadie me habla. Entonces, así puede ser, ¿no? Que no te digan nada. Como que alguno se levanta y te diga, no, disculpe, ahí veo un control que, no sé, ahí he puesto de control una máquina que no nos han dado, ¿ah? Nosotros usamos esta otra. Acá he visto que han puesto, esto no se da, ingeniero, porque esto se daba antes de que lo trabajemos de esta otra forma. No, esto se daba antes cuando usábamos otro tipo de producto. No, ahí falta considerar una cosa que le pasó a un compañero, ¿no? Y reportamos justamente de que había pasado tal cosa y no está considerado ahí como riesgo, porque nos puede pasar a cualquiera. Entonces, experimenta y se mejora el IP. Es muy raro, no es muy raro, no. Es muy común, perdón, es muy común que en alguna auditoría o supervisión siempre encuentren algún defecto a tu hiper. O sea, no pienses que tu hiper tiene que ser perfecto a la primera. Sí es necesario que consideremos al menos los peligros y riesgos más resaltantes desde el principio, obviamente, eso sí, pero siempre, por más que quieras, siempre va a haber algún auditor minucioso que te va a buscar alguna cosita que no consideraste en el hiper porque pensaste que no era tan grave, pero que el auditor consideró que tienes que ponerlo porque puede darse la posibilidad. O sea, el hiper, o sea, terminaría siendo inmenso, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, a un colega que dijo que en la auditoría le observaron que en el hiper no consideraron peligro y riesgo de presencia de telarañas en las oficinas, que había el riesgo de que pueda haber alguna telaraña y pueda morder a alguien. Y lo consideraron no recuerdo si exactamente. A mí, por ejemplo, me observaron el tema de atragantarse. Le preguntaron en auditoría a uno de los gerentes, justamente, si comían dentro de las oficinas. Él le dijo, no comemos. Pero acá hay tiendas cerca, no salen a comprar. Sí, a veces algo me compro una galleta, una manzana. Ah, ya. ¿Y dónde lo comen? No, acá a veces no vengo y lo como acá, pero acá no hay cafetería. Ah, ya, está bien. Y lo buscó el hiper y dijo, ¿y dónde está tu riesgo de atragantamiento? Si comes en oficina, puedes atragantarte, ¿no? Hay un riesgo ahí. Entonces, entrar hasta la más mínima cosa. Siempre va a haber algo más que se pueda añadir. Entonces, no, yo hago lo mínimo y ya está, sino a lo que me refiero es que no te frustres si crees en algún momento que hay peligros y riesgos que te están faltando. Probablemente sí, pero de ahí viene la mejora, pues, ¿no? Al siguiente periodo, en 6 meses o en tiempo que tú creas conveniente, lo vas mejorando, vas diciendo, oye, creo que podríamos añadir este más, este otro, el control puede cambiar, etcétera. O sea, se puede ir mejorando el hiper de todas formas, ¿de acuerdo? En este hiper tú vas a actividades rutinarias y no rutinarias y las situaciones de emergencia, condiciones de trabajo previas o existentes. El hiper tiene que estar relacionado al medio ambiente de trabajo también. Vas a considerar dentro de tus peligros y riesgos o de alguna manera peligros y riesgos para las personas con discapacidad, factores de riesgo de la procreación, el enfoque de género, la protección a trabajadoras y adolescentes. Vas a considerar los factores de riesgo físicos, ergonómicos y también los psicosociales. Vas a considerar investigación de accidentes previas que hubieran ocurrido para actualizar tu hiper y la vigilancia de la salud también o los monitoreos ocupacionales. Entonces, como te decía, cada vez que hay un accidente de trabajo tienes que volver a cambiar tu hiper, porque se entiende que si ocurrió pasó una de tres cosas. Primero, no identificaste el peligro y riesgo, no está en tu hiper y no pusiste controles y por eso ocurrió el accidente. Opción 2, sí los identificaste, pero no los evaluaste correctamente, les pusiste riesgo bajo y evidentemente como ocurrió el evento, entonces no es bajo, es alto. Pues hay que cambiar su valoración. Opción 3, lo identificaste, lo valoraste bien, pero el control no fue o nunca se activó o el control era el inapropiado, porque al final el accidente ocurre y entonces ha fallado el control. Ha fallado el control, entonces hay que cambiarlo también. O sea, de una u otra forma, siempre en el hiper va a haber algún fallo momento de que ocurre el accidente, porque se supone que el hiper es la base de todo. Y en la investigación de accidentes nosotros encontramos las fallas justamente desde la base, las fallas de control. Entonces, por eso es necesario cambiar también el hiper. También podemos actualizar el hiper toda vez que cambien. Digamos que yo hago la actividad usando una máquina X1 y recientemente me compraron una máquina nueva que es la XYZ, digamos, mucho mejor, pero que también conlleva nuevos peligros o riesgos. Entonces, hay que cambiar porque ya no uso esta máquina, sino que uso esta otra. Entonces, ahí también hay que actualizar el hiper también. ¿De acuerdo? Tal y como te decía en la clase anterior, aquí te muestro unas fotos de la última difusión que hice respecto a la hiper.
Fíjate, reuní todo lo que es personal administrativo, muy pocos se participan en seguridad, se les hizo prácticamente esta presentación, se les hizo, ¿no? El tema de la hiper, ¿no? Cómo evaluar, cómo identificar peligro, riesgo, etcétera. Y lo que hice aquí, para no hacerlo tan teórico, fue, o sea, la práctica evaluada, básicamente. Básicamente, a cada uno de ellos se les entregó un formato de hiper, como puedes ver aquí, y conforme íbamos avanzando en la presentación, les iba pidiendo que cada uno de ellos me identifique peligro de sus propias actividades. Entonces, esto me sirve para que ellos entiendan, comprendan cómo se llena el hiper de forma correcta y al mismo tiempo sepan cómo me va a ayudar para que ellos en auditoría, cuando le pregunten por su hiper, ellos recuerden siquiera algo de cómo lo llenaron y puedan responder correctamente, porque en auditoría preguntan por el hiper. Y al mismo tiempo me va a ayudar a mí para el momento de actualizar los hiper, saber qué peligros o riesgos me está faltando considerar, incluyendo también con, y de esta manera hacer que mi hiper sea mucho más pegado a la realidad, esté mejor retroalimentado. Entonces, considera hacerlo de esa forma dentro de lo que te sea factible, porque claro, yo aquí he trabajado, ponte con unas 20 personas, bueno, aquí todavía no llegaban todas, pero aproximadamente unas 20 personas, probablemente tú tengas 50, 100 y no administrativos, de repente algunos son operativos que quizás algunos no saben ni leer ni escribir, es una posibilidad también. Entonces, tú haz de alguna manera que ellos se involucren o participen uno u otro. Por ejemplo, yo que he trabajado de forma individual, de repente, si tú tienes más personal, que llenen en grupo. Tienes que asegurarte de que esté involucrado, pero no lo vas a ver todos trabajando y él con su celular aparte, o todos trabajando y él durmiendo a un costado, eso no se podría permitir, pues, ¿no? Pero sí que participe, que se involucre, que al menos sepa cómo se hizo, que al menos sepa cómo es que se elaboró el IP. Eso sería bastante recomendable justamente para que mejores en el tema de tu difusión y puesta en práctica del IP. Bien. Bien, entonces el formato que yo te estoy proponiendo, que es muy parecido al que está, podemos decir que es el mismo, que está en el manual de la SUNAFIL, es el siguiente. Identificamos cada puesto de trabajo, cada subproceso o actividad, las tareas respectivas para cada una de ellas, y luego identificamos si la actividad lo realiza personal masculino o femenino, por el enfoque de género. Y si es personal adulto o adolescente, recuerda que adolescentes se consideran hasta los 17 años. No, ingeniero, pero ¿cómo van a trabajar menos de 18? Hay algunos que lo hacen, hay algunas empresas que tienen trabajadores que están en prácticas o que están part-time y pues ellos, algunos tienen solamente, son adolescentes. Tienes que considerarlos también. O vas a hacer de cuenta que no existe. Obviamente que no, ¿cierto? Entonces vas a considerarlos, adulto o adolescente. Tipo de actividad, si está en condiciones rutinarias o no rutinarias y las respectivas situaciones de emergencia. ¿A qué nos referimos con esto? Actividad rutinaria es toda actividad que se realiza de forma periódica, frecuente. No necesariamente diaria, no necesariamente semanal, no necesariamente mensual. Lo importante de una actividad rutinaria es que tú sabes cuándo va a ocurrir o tú controlas cuándo va a ocurrir. Por eso decimos que está en condiciones controladas. Se realiza siguiendo un periodo. Cada 3 meses me toca hacer esta actividad. Frecuentemente, cada 3 meses me toca hacer esto otro. Yo sé cuándo lo voy a hacer o sé cuándo me va a tocar. Por eso es una actividad rutinaria. Dentro de lo normal, sé que me va a tocar hacer esto. En cambio, la actividad no rutinaria son actividades ocasionales, como que se pueden presentar, como que a veces no, como que no tengo un control claro o exacto, quizás sí algún control mínimo, pero no muy claro sobre cuándo se, cómo lo voy a controlar. Entonces, por eso las actividades no rutinarias las consideramos como no controladas. Por ejemplo, si yo te digo, por ejemplo, el caso que te ponía, que un trabajador compre algún alimento y se ponga a comerlo, ¿esto ocurrirá de forma rutinaria? Más probable es que no, no forma parte de su actividad. Puede ser que un día se levantó y dijo, se me antoja comer algo y fue a comprar algo. Entonces, eso forma parte de lo no rutinario. No es que siempre se va a dar así, ¿de acuerdo? Y las situaciones de emergencia son situaciones imprevistas, muy parecidas a las no rutinarias, pero estas implican un daño grave a la persona o al ambiente también, a activar un plan de contingencias. Por eso ten bastante cuidado. Esto es un error frecuente que me cometen algunos ingenieros. Ahí está. Voy a marcar acá de nuevo. Hay algunos ingenieros, por ejemplo, que me colocan en emergencia todo.
Me marcan emergencia, emergencia, emergencia. Todo es emergencia para ellos. Todo es ordinario, no ordinario, hasta aquí lo hacen bien, y emergencia, me colocan a todito. Emergencia, 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 a toditito le colocan emergencia. Que alguien se pueda tropezar con ese bache, emergencia. Radiar, emergencia. Deshidratación, emergencia. A todo me ponen emergencia. Estás manipulando papel y te puedes cortar con el papel un dedo, emergencia. Todo le colocan emergencia, pero no va tanto así. O sea, la emergencia es algo realmente grave, realmente. Ahora, digamos que tú dices, no, es que todo es de consideración. De acuerdo. Pregunta, ¿tienes un plan de contingencias para cuando una persona se tropieza? ¿Tienes contingencias para cuando a una persona le cae la radiación solar? ¿Tienes un plan de contingencia para cada emergencia que estás identificando? Porque no se trata de poner emergencia solo por poner. Recuerda que es un sistema de gestión, todo va entrelazado. Entonces, si tú le colocaste algo emergencia, involucra de que tiene un plan de contingencia o un plan de respuesta a esa emergencia. Si no lo tiene, lo estás considerando como emergencia. ¿Se entiende? Entonces, ten cuidado con esa parte. Aquí entonces, para fines de este ejemplo, estoy usando parte de mi actividad. Estamos considerando un puesto técnico electricista, actividades comerciales que tienen que ver con baja tensión. Y estamos poniendo dos tareas, saneamiento de cajas por medidor y traslado a la zona de trabajo, ¿no? Aquí estamos publicando un personal masculino y adulto, porque la actividad de alto riesgo lo es adulto, y masculino no porque seamos listas ni nada de eso, sino porque, bueno, de momento solo tenemos personal masculino haciendo la actividad, solamente por otro motivo. No es que no aceptamos mujeres, ¿eh? No hemos tenido la oportunidad todavía, o bueno, al menos en el tiempo que yo llevo, de que se presente alguna señorita o señora y diga, yo quiero trabajar de técnico electricista. De momento, puede presentarse en algún momento quizás, ¿no? Bien, entonces también identificaremos los tipos de peligro. Yo te recomiendo siempre que identifiques primero el peligro y riesgo y después te regreses al tipo de peligro para que sea más fácil de poder identificar. Hay diferentes tipos, obviamente. Están los físicos relacionados, por ejemplo, a emisiones o radiaciones o exposición, por ejemplo, en los trabajos de soldadura, por ejemplo, atmósferas explosivas. Mecánicos relacionados con manipulación de herramientas, sistemas, poleas, herramientas manuales que puedan causar lesiones por atrapamiento o elementos así. Químicos, material en suspensión, polvo, material particulado. Psicosociales, relacionados con estrés laboral, jornadas extensas de trabajo, hostigamiento laboral, mobbing, son los psicosociales. Biológicos, presencia de vectores que provocan enfermedades tipo mosca, el dengue, que estuvo bastante sonado este año, COVID-19, que también fue una enfermedad del 2020-21, que también fue incluida dentro de los hiper, algunos todavía los mantienen, otros ya no tanto. Eléctricos relacionados a contacto con la energía. Locativos. Los locativos se refieren a todos los peligros locales de un área de trabajo, propios de un área de trabajo. Ejemplo, si yo te digo que encuentro un desnivel en el suelo que me puedo tropezar, eso sería un peligro locativo. No es mecánico, no es que sea una herramienta o algo, no es físico, no es que el golpe de forma física me va a pegar. Es locativo porque es parte de este ambiente de trabajo que existe un desnivel. Si yo digo en oficina, ¿no? Ascenso y descenso por escaleras, peligro locativo, porque es parte de este ambiente y parte de que yo me traslade por estas escaleras. Si yo estoy en la calle e identifico en mi hiper tránsito vehicular de aquí del lugar donde trabajo, la vía pública, que haya tráfico vehicular, locativo, ¿se entiende? Pedidos ergonómicos que tienen que ver, por ejemplo, con posturas forzadas, movimientos repetitivos, daño a la vista, por ejemplo, por exposición a la pantalla, eh, y los físicos que tienen que ver con ruidos o vibraciones generalmente, ¿de acuerdo? Nota que de acá a la mano izquierda los grises son los que provocan accidentes, y aquí a la mano derecha los rojitos o anaranjados, como los ves tú, de repente estoy daltónico, son los que pueden provocar enfermedades funcionales. ¿Bien? Entonces identificamos los peligros y riesgos, tomando en cuenta que peligro es toda aquella relación de la probabilidad con la severidad del daño. Entonces, por ejemplo, para técnico electricista, cuando vas a saneamiento de cajas portamedidor, peligro, manipulación de caja portamedidor. Él tiene que tocar la caja portamedidor para poder abrirla.
¿Qué riesgo puede haber? Puede ser que la caja al momento de arritmias, peligro eléctrico. Ahora, de herramientas u objetos punzocortantes, por ejemplo, para abrir la tapita necesito una moladora. Entonces es un peligro mecánico, usa una herramienta. Riesgo, contacto con objetos filocortantes. Se puede dar el corte directamente con la moladora. Lesión, hemorragias. ¿Te das cuenta? Entonces así vamos identificando. Nota que aquí identifica un locativo las condiciones climatológicas adversas. Esta es una situación de emergencia no rutinaria, por ejemplo. ¿Qué riesgo puede haber en el traslado? ¿No? Que sabes que por fenómenos climatológicos, al momento de trasladarse donde tiene que ser el trabajo, puede haber que haya colisiones o atropellos. Es un riesgo. La lesión, aquí está. Entonces aquí estoy considerando, por ejemplo, una situación de emergencia, ¿no? Yo debería tener un plan de contingencia sobre qué hacer cuando exista algún fenómeno climatológico, si se debe continuar la actividad, si se debe parar, eso debe estar ahí contemplado. Y aquí he considerado personal con discapacidad como, ¿por qué ingeniero? Nosotros lo hemos hecho para incluir dentro de la misma hiper que podría tener personal con discapacidad haciendo esta labor, el cual está expuesto a estos riesgos, dado su condición, respectiva a las lesiones que puede provocarse, y en controles obviamente adaptaremos, controlamos los riesgos para las personas que tienen discapacidad. Es una forma de hacerlo. Yo, por ejemplo, he conocido también en otras veces que he dictado el curso, a quienes me decían, ingeniero, yo como lo hago es que saco un hiper solo para personal con discapacidad. Saco uno aparte, como decir, tengo este puesto y tengo otro diferente para el que tiene discapacidad. ¿Es válido? Claro, es una forma de poder hacerlo. Creo que nosotros, yo lo considero de esta forma porque nosotros realmente para ese tipo de actividad no consideramos personal con discapacidad en el sentido de que no cualquier persona con discapacidad te puede trabajar a un riesgo eléctrico, ¿no? No podría yo exponerlo de esa manera, sería imprudente de mi parte, bueno, de parte del empleador, ¿no? Entonces, por eso es que lo consideramos de forma corta aquí, porque ya de por sí sabemos, tenemos personal que cuente con alguna discapacidad para que pueda hacer ese tipo de actividades, en el riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera identificamos peligros y riesgos. Luego de eso, una vez que ya hemos identificado esto, pasamos a evaluar ese riesgo. Y lo haremos dos veces. Sacaremos un riesgo puro y un riesgo residual. ¿Qué cosa es el riesgo puro? El riesgo puro es la evaluación inicial de riesgo. O sea, yo tomo mi riesgo, hago de cuenta que no existe ninguna medida de control, lo evalúo así al su estado más natural y obtendré de resultado el nivel máximo de riesgo. Esto es lo máximo que me puede afectar. Luego de eso, establezco mis controles y ya una vez que ya implementé controles, lo vuelvo a evaluar y ahí obtendré mi nivel real, actual de riesgo. Antes tenía ningún control, mi riesgo máximo. Ahora que ya evalué en base a los controles que tengo, entonces ahora sí tengo conocimiento de algún nivel real de riesgo, cuánto me va a afectar realmente. De esta manera yo sabré si mi control es efectivo y qué voy a hacer al respecto, ¿no? Voy a mantener el control, más controles, ahora por favor los micros, voy a implementar más controles, voy a cambiar mi control, eh, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces es necesario por eso evaluarlo dos veces. Que lo hagas porque, bueno, voy a cometer un poco de indiscreción. Hace unos años tuvimos chicos, por favor, sus audios, tengan cuidado, por favor. De repente alguno no se ha dado cuenta que tiene el audio prendido. Revise, por favor. Si lo encuentra prendido, apáguelo, por favor, chicos. Gracias. Imaginen que estaba así. Tuvimos un accidente fatal y una de las cosas que nos pidieron en la fiscalización fue justamente el hiper. Y en ese que se había elaborado antes de que yo llegue, en ese hiper, y que yo no me tomé el tiempo de revisar, en ese hiper, no se había hecho doble evaluación. Solamente se evaluó el riesgo residual y fue observación de SUNAFIL, que no identificamos riesgo puro. Entonces, de ahí, de esa observación, pusieron una sanción económica a la empresa porque evaluaron de que, a causa de que el hiper estaba mal hecho, de la planificación, la actividad, los controles tampoco no eran los correctos. Por lo tanto, por eso se ocurrió el accidente. La forma de cómo lo puso SUNAFIL en su informe. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Recuerden, siempre doble evaluación, riesgo puro y luego su riesgo residual. No cometan el mismo error. Ahora, ¿cómo los vamos a evaluar? Como te decía, usaremos la formulita de riesgo, probabilidad por severidad.
La severidad la identificaremos en base a ciertos criterios y la probabilidad la obtendremos a través de la suma de cuatro factores. Estos son cantidad de personas expuestas al riesgo, si existen o no existen procedimientos al respecto, si hay o no hay relación al personal y el tiempo o frecuencia de exposición al riesgo. La suma de estos cuatro me dará mi nivel de probabilidad. ¿Cómo sé qué ponerle a cada uno? Bueno, aquí usas una escala del 1 al 3. He visto que lo usan hasta el 6 o lo usan otro tipo de valores. Aquí te recomiendo esta de forma simple, forma sencilla, del 1 al 3, y en base a esto sacas tus criterios. Por ejemplo, probabilidad. Si tienes de 1 a 3 personas expuestas al riesgo, le colocas un nivel 1. Si tienes de 4 a 12 personas expuestas al riesgo, le colocas un nivel 2. Más de 12 personas expuestas al riesgo, le colocas un nivel 3. Procedimientos existentes. ¿Quiénes procedimientos son satisfactorios, han sido difundidos? Nivel 1. Hay por ahí un procedimiento, pero ni sabemos cuándo fue la última vez que se revisó. Nivel 2. Existe procedimiento. Nivel 3. Capacitación. Personal ha sido certificado. Nivel 1. Sí ha habido capacitación, pero no asistieron todos. Personal como que se dormía en la charla. Nivel 2. Nunca ha habido capacitación. Nivel 3. Frecuencia de exposición. Estás expuesto al riesgo por lo menos una vez al año o de forma esporádica, nivel 1. Una vez al mes, eventualmente, nivel 2. Diariamente, de forma constante, nivel 3. Esos son entonces los valores que vas a considerar. Y para severidad igual. Si es una lesión sin incapacidad o de repente una lesión en la cual te toma muy grave o incluso la muerte, nivel 3. Entonces, en base a esa tablita es como sacarás tus niveles de riesgo. Luego de eso, harás el cálculo correspondiente. Si a todo le pusiste trivial, si obtuviste por ahí alguno más de uno, tendrás tolerable y de ahí los demás, ¿no? Moderado, importante o intolerable. En base a esto determina cuáles de ellos son significativos o no significativos. Si te ha salido, por ejemplo, trivial o tolerable, no significativo, significa que tus controles funcionan, realmente están funcionando. Es necesario revisarlos cada cierto tiempo para que no se salga de las manos, para que todavía estén efectivos, no voy a hacer cosas que por ahí algo falle, pero de momento se pueden mantener. Ahora, la actividad no se realice más mientras se implementan nuevos controles. ¿Entiende? Porque de que si es significativo, hay mucha probabilidad de que vaya a ocurrir el evento, o si es que llega a ocurrir, va a haber un daño severo a la persona. Entonces, por eso hay que considerar. Puede ser que en moderado de repente tú consideres continuar con la actividad, pero ten en cuenta que hay que implementar en el menor tiempo posible. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en este ejemplo, veamos, hacemos la evaluación, como puedes ver aquí, colocamos nuestros niveles, vamos, multiplicamos y obtendremos mi nivel de riesgo. Y le pongo qué nivel tiene, si es riesgo significativo o no, y luego de eso implemento mis medidas de control. Ahora, ¿cómo implemento medidas de control? En base a mi jerarquía de controles. Aquí muy importante. Yo voy a implementar controles por eliminar la fuente potencial de peligro. Esto es lo ideal que se debería hacer. Lo que el riesgo realmente esté controlado, lo primero es eliminar la fuente de riesgo. No siempre se puede hacer, no siempre puede eliminar la fuente de riesgo. Tengo que trabajar, ¿no? Entonces, la que es altamente cancerígeno, una fuente potencial de riesgo a la persona. Entonces yo decido este químico, primero opto por eliminar. Bueno, y si trabajamos sin este químico, imposible. Bueno, ¿y podemos usar uno alternativo que sea menos riesgoso? Sí, sí se puede, es más caro. Bueno, invirtamos en la seguridad. Entonces se sustituye. Digamos que me dices, no, no se puede, es carísimo, no hay plata. Ya, entonces, tercera opción, nuevos sistemas o nuevas herramientas o incluso reingeniería o reprocesos, hacemos cambios en los procesos justamente para reducir el nivel de riesgo. Oye, no puedo sustituir este químico, pues implementemos alguna especie no sé,
de nueva forma de aplicar el químico sin que haya mucha exposición de la persona, aplicaremos un nuevo, no sé, instalaremos algún tipo de máquina para manipular esto sin tener que hacer contacto directo con el trabajador, etcétera. Control de ingeniería. Ya si ninguna de estas tres funciona, que son las barreras duras, riesgo, ya bueno, optaré por las dos últimas, ¿no? Que son controles administrativos y control administrativo tiene que ver con capacitar al personal, señalizar, elaborar procedimientos de trabajo, estándares manuales, esos son controles administrativos. Y los EPP, que es la parte más básica, la última opción que tú deberías tomar, básicamente complementos al personal que sean apropiados para el tipo de actividad que realiza, ¿no? Oye, vos usar, ponte estos guantes, este traje, este respirador, son EPPs. No estamos disminuyendo la exposición. Lo único que estamos haciendo es que si algo sale mal, la persona no se ve afectada. EPP, ¿de acuerdo? Entonces, no te olvides, lo primero es optar por la eliminación, lo segundo por la sustitución, luego el control de ingeniería. No se puede ninguno de estos, yo te sugeriría que pongas los dos, pero a la vez. No que opte por este o pongo este. No, no, espera, espera. Pon los dos. Los dos pon, para que tenga un poquito más de fuerza, al menos, pues, ¿no? Pero siempre opta por poner al menos uno de estos, para que realmente sea efectivo. Aquí podemos ver que no hemos colocado ninguno de los otros tres. Para fines de este ejemplo, vamos a considerar como que está bien hecho. No lo está, pero vamos a suponer que sí lo está. Y bueno, aquí puedes ver los controles que hemos implementado para controles administrativos y para EPPs. Volvemos a evaluar, obtenemos un riesgo residual y ya debería quedarme como no significativo, controlado. Bien, ¿qué pasaría si no lo controlé? ¿Qué pasaría si, digamos, ¿no? Que yo hago bien mi evaluación, oye, disculpa, pero estos no son efectivos. Le subo aquí y me sale al significativo, moderado o incluso importante. Entonces, todo aquello que yo no logré controlar hasta mi riesgo residual, necesito implementar acciones nuevas. Esto va a un plan o un programa el cual involucre ciertas actividades para controlar este riesgo, sea implementación, sea capacitación, sea nuevo método de trabajo, etcétera. Y a este plan o a esta forma de abordar estos riesgos que no están controlados se le llama planificación de la actividad preventiva. O sea que mi planificación de la actividad preventiva es básicamente tomar todos mis riesgos altos y buscar la forma de reducirlos. Algunos me confunden planificación de la actividad preventiva con plan de que no es exactamente lo mismo. Por eso te lo piden por separado. ¿Puede formar parte de? Sí, puede formar parte de, pero no es exactamente lo mismo. Bien, por eso también que algunos tienen bastante temor de dejar en su hiper algunos con riesgo muy alto. Pero en realidad en auditoría son esos lo que te buscan. A ver, muéstrame tu hiper, a ver, ¿qué? Igual, a ver, entonces en el puro, los más altos, y en esos te piden evidencia de tus controles. Claro, porque lo que el auditor busca justamente es evidencia de que estás trabajando. Si él encuentra que todo está controlado, va a decir, bueno, entonces acá la empresa es demasiado segura, ¿no? Muy segura. Eso es a controlar, ¿no? ¿Qué plan de acción tienes? ¿Dónde está tu planificación de la actividad preventiva? Entonces, eso también te van a revisar. Eso me lleva a otro punto y es que los controles que tú vayas a colocar en tu hiper tienen que ser controles reales. No vayas a colocarme controles que tú dices, no, sería bonito que tenga esto en la empresa, voy a colocarlo, a ver si el gerente se da cuenta, lo empieza a implementar. No, si va así, no va a funcionar. En todo caso, forma la planificación de la actividad preventiva. Pero en la hiper tú tienes que poner controles que actualmente sí existan, que actualmente sí se hagan. Porque cuando los revisen, van a pedirte evidencia de ese control. Y si no lo has implementado nunca, estás en un incumplimiento. Se van a grabar las cosas. Preferible que te sinceres y no le pongas ese nuevo control que recién se va a implementar hasta que realmente se haya implementado. ¿De acuerdo? Bien. Ya que probablemente no me has entendido ni papas de lo que hemos conversado, o probablemente has en la clase, vamos a ver con un ejemplo cómo hacer la evaluación de los peligros y riesgos. ¿Te parece? Presta mucha atención. Vamos a evaluar la actividad, nuevamente para técnico electricista, de un cambio de luminaria. Ingeniero, ¿qué cosa es una luminaria? Las luminarias son básicamente los alumbrados públicos. Son básicamente la cabecita, la que está aquí, aquí, junto con el foco, lámpara y la luminaria completa, ¿no? Todo el dispositivo. Bien,
Supongamos que para esta actividad el trabajador lo que tiene que hacer a la estructura mediante pasos de escalamiento, que ya sabemos que no usar en zona urbana, solamente en zona rural o donde no se puede acceder con otros medios, pero bueno, indiscriminadamente lo usan siempre con pasos, vamos a suponer que es así. Entonces sube, el procedimiento es el siguiente, la persona sube a la estructura, como quiere agarrar esta lámpara y no alcanza, va a desmontarla por completo, la va a bajar hasta el suelo, luego él va a volver a bajar, la repara, vuelve a subir la luminaria y nuevamente instalada. O también la baja mientras él espera ahí arriba y su compañero abajo a nivel de suelo hace la reparación para volver a mandársela y él la vuelve a subir. Y todo ese tiempo él se ha quedado suspendido arriba. Supongamos que trabajan así. Ok, partiendo de esto, entonces el peligro vendría a ser uno de los peligros, porque hay varios, el trabajo en altura, ¿de acuerdo? Parte de la actividad de este señor es trabajar en altura. ¿Qué riesgo hay al trabajar en altura? Puede caerse. ¿Significa que siempre se va a caer? No, pero hay la ese viene a ser el riesgo. Lesión, fracturas, invalidez, muerte. Y evaluaremos nuestro riesgo puro y también nuestro riesgo residual. ¿De acuerdo? Empezamos. Personas expuestas. Vamos a suponer que tenemos 7 personas trabajando en este tipo de actividades. Entonces le colocamos un nivel 2. No significa que hay 2 personas. Significa, y puedes revisar el cuadro de nuevo, que entre un rango de 4 personas, 4, 12 creo que lo hemos puesto, ya es un nivel 2 de personas expuestas. Muy bien. Procedimientos. Ya que estamos en riesgo puro, vamos a suponer que no existe ningún tipo de procedimiento. 3. Capacitación, tampoco. 3. Exposición. Bueno, ellos están constantemente expuestos a la actividad, le coloco también un 3. Listo. Sumamos y obtenemos un 11. Ok, este 11 es mi nivel de probabilidad. Ahora hay que saber mi nivel de severidad. Bueno, si una persona se cayera en ese tipo de actividad, probablemente podría morir, ¿no? Desde que la muerte ya está considerada como lesión, de plano colócale severidad 3. No hagas como otros ingenieros que a veces me mandaban su hiper y me ponían así, ¿no? Peligro, peligro, riesgo, lesión, muerte, muerte, y le ponían severidad 1, severidad 1, severidad 2, en riesgo puro. Aguanta, si ya pusiste la muerte, es imposible que le vayas a poner severidad 2, al menos en el puro al menos no. ¿De acuerdo? Había otros que me ponían radiación solar severidad 3. Entonces, hay que ser bastante consecuentes con lo que estamos colocando. Multiplicamos y obtenemos un nivel 33. ¿Qué quiere decir esto? Traigo mi tablita, buscamos aquí, nivel 33 es intolerable. O sea que mi riesgo puro para esta actividad es intolerable. Dame un momento, por favor. Listo, ya regresé. Disculpa la interrupción, ya creo que no vamos a molestar. Bien, bien, entonces como decíamos, hemos obtenido riesgo puro 33, intolerable, significativo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer justamente es reducir ese nivel de riesgo. Vamos a suponer que en controles, digamos que la empresa se puso las pilas y lo implementó. En lugar de que trabajen, compraba las escaleras telescópicas necesarias para que puedan hacer la actividad. Digamos que le chavó y les compró un brazo hidráulico con canastilla. Ahora, el personal trabaja en las zonas más riesgosas con justamente este brazo hidráulico con canastilla, reduciendo mucho más la exposición de riesgo. Se trabaja de mejor manera, ¿cierto? Y los que no tienen este brazo, bueno, ellos trabajarán con la escalera, de momento, en los cuales no sea tan riesgoso, ¿no? Dependiendo de qué puntos. Muy bien, ahora pasamos a evaluar el riesgo residual. Personas expuestas. Ingeniero, momento. ¿Por qué si se entiende que personas trabajando en la actividad, le estoy reduciendo el nivel de personas expuestas? Ojo aquí, yo dije personas expuestas al riesgo, no a la actividad. Error frecuente también. Entonces, yo estoy evaluando cuántas personas hay en mi actividad. En la primera instancia, cuando hice riesgo puro, sí lo hice de forma muy similar porque al no haber medida de control, porque es riesgo puro, se entiende que todos están expuestos a riesgo. Pero teniendo ya medidas de control, no todos están expuestos a riesgo, porque ahora las condiciones han cambiado.
Entonces, como han cambiado, estoy reduciendo mi nivel de personas expuestas y por eso le he puesto 1. Ten en cuenta ese detalle. No es personas expuestas a la actividad, sino es personas expuestas al riesgo. Procedimientos. Eh, bueno, digamos que sí, se elaboró un estándar de trabajo en altura, procedimiento de trabajo, etcétera. Se ha difundido, muy bien, nivel 1. Capacitación, digamos, fueron capacitados, certificados, entrenados en esta actividad, nivel 1. Y exposición, le vamos a bajar a 1. Ingeniero, esta actividad no se sigue haciendo diario. Claro, se sigue haciendo diario. ¿Y por qué le bajo la exposición? Porque nuevamente no es frecuencia de exposición a la actividad, sino al riesgo. Ahora, si bien al principio no habían controles y por eso estaban diariamente o permanentemente expuestos a riesgo, ahora que tienen mejores equipamientos, ahora que han sido capacitados, ahora que hay una forma de trabajar, ya no están constantemente expuestos. Quizá a ti te parece que bajarle a 1 es mucho, y quizá tú me digas, no, ingeniero, quiero bajarlo a 2. ¿De acuerdo? Puedes hacerlo sin ningún inconveniente. Pero quiero que se entienda la idea de que puedes bajarle y tienes que bajarle porque si siempre lo mantuvieras alto, entonces ¿qué sentido tendría? Entonces para eso tus controles no han servido para nada. ¿Bien? Exposición al riesgo y no a la actividad. Para este ejemplo sumaremos y obtendremos un 4 en probabilidad. Vamos bien. Ahora la severidad. Bueno, ya que se encuentran trabajando aquí, podría decir que de repente si se cae no va a ser tan severo. Igual yo considero colocarle un nivel 2, ¿no? Para mí yo creo, sabes que si alguien se cae todavía puede tener alguna lesión bastante grave. Nivel 2 le voy a colocar. Multiplicamos y obtenemos un nivel 8, tolerable. Entonces, si te das cuenta, hemos reducido el nivel de riesgo hasta un riesgo no significativo. De repente ahí te sale moderado. Está bien, es correcto. Puede salirte moderado si gustas. Pero entonces esto implicaría que tú tienes que implementar al momento de hacer tu evaluación de riesgos. Hasta aquí ha quedado claro. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta hasta este momento? Uy, hola, ¿se me escuchaba entrecortado? Ok. ¿Alguien no le ha quedado claro? Algo que de repente tenga que volver a repetir porque no se escuchó, sino para pasar a la última parte. Chicos, ¿están ahí? ¿No están? Manden guiños al menos. Ok, muchas gracias, señorita Jessica. ¿Sí? ¿Ha quedado clara esa parte? Perfecto, muy bien. Excelente. Entonces, esa es la forma de hacer la evaluación a través de tu IP. Insisto, los controles tienen que ser evidenciados, porque eso te lo van a pedir, ¿de acuerdo? Uy, Esther, lo siento. Te he recortado, me dices. A ver. Debe ser mi señal de internet. Hola, hola, ya. Voy a procurar hablar de forma un poquito más pausada en 2 minutos. Y yo hablando rápido como una bala y de repente no me escuchaste nada. Bien, vamos entonces a hacer la última parte del curso. Bien, hasta aquí el tema del hiper, no te olvides, por puesto de trabajo. Hay 2 puntos más que quiero tocar que no tienen que ver con el hiper. Uno es el mapa de riesgos, muchas veces confundido, a veces la matriz de riesgo. La matriz de riesgo viene a ser la hiper. El mapa de riesgos es algo distinto. El mapa de riesgos es un plano, básicamente, de los ambientes de trabajo, las condiciones de trabajo en las cuales vamos a identificar justamente cuáles son los riesgos que vamos a presentar, ¿de acuerdo? Esto me pasó a mí en una auditoría también. Bueno, en la primera auditoría donde tuve la mayoría de mis observaciones. Eh, Viene el auditor a oficina, revisa el mapa de riesgos de la sede principal, la mira por buen rato, como que dudando, medio que dijo, ya está bien, sí pasa, está bien, sí, es. Al Pero su mamá no tiene, chicos, Daniela. por favor, al siguiente día, se va a otra de las sedes, vuelve a pedir el mapa de riesgos de esa sede, lo revisa y dice, no es, no, esto no es mapa de riesgos. Y yo defendiendo, ¿no? Como siempre, defendiendo. No, dije, ¿cómo no va a ser si ya le he presentado ayer y es acá igualito? Me dijo, no, no es igualito. Pero sí es lo mismo, mire, ahí está, ¿no? Ahí están sus señalizaciones eh, de evacuación y todo. Está muy bonito, es un mapa de señalización y evacuación, no es mapa de riesgos.
porque en ningún lado de ese mapa encuentro riesgos. El mapa de riesgos se diferencia de otro tipo de planos o de mapas que en ese mapa de riesgos, en cada ambiente o donde sea, por favor, sus audios, tienes que colocar qué tipo de riesgos vas a encontrar. Ejemplo, si aquí identificaste que está tu tablero eléctrico, obviamente hay un riesgo eléctrico. Si cae, no sé, es el baño, qué sé yo, peligro de suelo resbaladizo. Si aquí, por ejemplo, tienes, haces despacho o traslado de productos y manejas un montacarga o una grúa, riesgo de carga suspendida. Si acá, por ejemplo, bajas temperaturas o altas temperaturas, el tipo de usar, eso hay que identificar en el mapa de riesgos. Chicos, por favor, el audio, por favor, revisen sus micros. Entonces, eso es principalmente el mapa de riesgos. Tú le puedes colocar las señalizaciones, zona segura en caso de sismo, que no sé cuánto, todo muy bien. No conlleva riesgos, no tiene identificado los riesgos. Así no lo tengas pegado como pegatina, pero no está identificado el riesgo, entonces tu mapa no va a pasar. ¿De acuerdo? Ingeniero hay que llevarlo que lo haga un ingeniero colegiado, hay que llevarlo que lo firme el Ministerio de Trabajo y todo lo demás. Para mapa de riesgos, al menos, no he encontrado normativa que te pida eso. Entonces, simplemente con que elabores tu mapa de riesgos, ya sea en CAD, ya sea, no sé, en cualquier otro programa que tú manejes o que tengas la posibilidad de poder usar, es necesario que identifiques las situaciones de riesgo en cada ambiente y el necesario para usar. Eso principalmente para el mapa de riesgos. Y claro, este mapa de riesgos también hay que irlo al personal, ¿de acuerdo? Tanto el hiper como el mapa de riesgos hay que difundirlo, hay que dar. Ahora, el hiper también deberías difundirlo en tus ambientes de trabajo. Lo que vas a hacer ahí en tu hiper, porque es por puesto de trabajo y probablemente sean inmensos sus hiper, lo que puedes hacer ahí es difundir distinto, es decir, como un resumen de los riesgos más resaltantes en ese ambiente, en comunes a todos los que compartan ese ambiente, en ese ambiente de trabajo. Entonces, de esa manera, te haces un hiper un poco más corto, más breve, que no tenga tantos peligros riesgos y que les aplique pues para todos, ¿no? Se entiende que sería mucho mejor así, porque de todas maneras el hiper sí tiene que estar difundido en los ambientes de trabajo necesarios. Al menos lo... Bien, perfecto. Y por último, para culminar con la clase de hoy, el ATS. El ATS básicamente es un formato que se llena cada vez que nos toca hacer alguna actividad que no es rutinaria, una actividad que salió de improviso, una actividad que no estaba contemplada. Entonces, toda vez que tenemos ese tipo de actividad, se llena un formato de ATS. Ahora, en el sector construcción, el ATS es forma diaria. En los demás sectores, siempre y cuando te manden a hacer una actividad que no estaba contemplada, que no es común, pues se puede hacer ese tipo de cosas porque siempre hay otras alternativas. El ATS es una de ellas, justamente. En construcción sí se llena de forma diaria para todas las actividades. Ahora, ¿cómo se hace el ATS? De forma muy similar al hiper. La única diferencia, por así decirlo, es que en el ATS yo me enfoco más en la tarea específica y en el hiper yo me enfoco en el puesto de trabajo, ¿correcto? Entonces, en el ATS lo que yo hago primero es identificar cada una de las etapas de la tarea. Por ejemplo, retiro, supongo que quiero esmerilar unas barras, primero voy a retirar la barra esmerilar de la caja alimentadora, luego la pondré contra el esmeril para eliminar rebabas, luego la barra terminada ya la colocaré en la caja de producto terminado. Listo. He dividido mi secuencia de etapas, ya está. Siguiente, ¿qué sigue? Identifico riesgos de cada actividad. Bueno, mira, ¿sabes qué? Cuando yo agarre esto, me puedo cortar la mano. Cuando yo lo agarre, se me puede caer y me puedo golpear. Al momento de poner contra el esmeril, me va a salpicar chispas, me va a salpicar las esquirlas. Si no tengo cuidado, mi mano puede quedar con el esmeril atrapada. Al dejar la caja, de dejar la barra en su caja respectiva, me puedo volver a cortar porque se me puede volver a caer, se me puede caer toda la caja de producto terminado, ¿ok? Hacia eso, yo identificaré controles para cada una de las etapas. Entonces, al momento de retirarla, voy a usar mis guantes, voy a usar punta acero, voy a usar lentes protectores, voy a usar un uniforme manga larga para que no me salte directamente a la ropa, voy a asegurar de que tenga una guarda al esmeril para que no haya ningún tipo de contacto indebido,
Y ¿sabes qué? Para evitar de que se me acumule aquí mucho las cajas, voy a tener un ayudante que va a ir retirando el producto terminado para que no se me acumule. Listo. Entonces, llenas, eso identificas, eso le pasas luego eso lo firman todos los trabajadores que participen en la tarea y eso es principal. O sea, es como llenar un hiper, porque también hay que evaluar, es como llenar un hiper, pero específicamente actividad de esmerilar barras. Pero esta vez le mandaron a hacerlo y bueno, le tocó hacerlo. Sabe hacerlo, no forma parte de una actividad común, pero sabe hacerlo. Identificó controles va a tener, se aseguró que esos controles existan, los tiene a la mano, pues continúa haciendo la tarea. Si en el ATS hubiera detectado que no tiene los controles, no se podría hacer. Bien, esa sería la diferencia. Entonces, es llenar el ATS. Ahí te he compartido también justamente formatos de ATS, te he compartido el formato de la hiper, te he compartido el manual de la Sunafil respecto a la hiper también, respecto a su correcto llenado. En ese manual es interesante porque hay varios ejemplos de diferentes hiper, cosa que ahí te puedes guiar un poco más para profundizar en cómo identificar peligro, cuál es peligro, cómo evaluarlo, cómo implementar medidas de control. Eso te puede ayudar bastante también para que justamente fortalezcas mucho más el tema de la elaboración de la hiper. Bien, hasta aquí dejando la clase de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto? Por favor, si alguien tuviera alguna duda o pregunta, hacerla. De repente por ahí alguien tiene alguna duda sobre el hiper... Ah, ¿qué tal? Hola, Cristian, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Tienes alguna duda o pregunta? Buenas noches. Disculpe, ¿el ATS específicamente tiene que ser firmado por el ingeniero de seguridad o también se puede firmar el supervisor operativo? Puede firmar. Claro, la idea es que el ATS lleve la firma a algún supervisor. Lo ideal sería que también lleve la de prevencionista o supervisor de seguridad, como tú mejor lo conozcas. Claro, dando la validación o la aprobación, justamente. O sea, nosotros cuando llenamos formatos, por ejemplo, firma todo el personal, firma el responsable de la actividad como jefe o como representante, como responsable de la actividad, y aparte firma el área de seguridad para dar el visto bueno. Entonces, esa es la forma en la que nosotros trabajamos, que los demás deben trabajar de forma muy similar. Siempre firma el responsable de la actividad, cerrando, y firma del supervisor de seguridad, justamente terminando de darle la validez al registro. En la ATS sería necesario hacerlo de esa forma. Entonces, hay algunos lugares en los que, por ejemplo, no siempre está el prevencionista y lo que hacen a veces, de forma no del todo correcta, pero entiendo que es una manera para que no quede el documento en el aire, que mandan ya los documentos firmados, el personal nada más llene. Eso no es realmente del todo correcto, porque lo ideal es que el documento en el acto, ¿no? En el mismo momento donde se está haciendo la tarea. Entonces, lo recomendable sería que siempre esté presente la supervisión. Ahora, se hace esta doble firma también justamente porque si de repente el de seguridad no está en ese momento, menos el supervisor de actividad si estuvo y lo firmó, ya después vendrá seguridad o lo revisará y se asegurará de que efectivamente era conforme lo que están llenando. O al revés, solamente estuvo el de seguridad, revisó y faltaba responsable de actividad que en algún momento tiene que aparecer o tendrá que no estuvo en ese momento en la actividad, porque también forma parte de básicamente identificación de peligros riesgos por una actividad en específica y es necesario que se cuente también con la validez tanto del área de seguridad como del área operativa. Bien, permisos de trabajo de alto riesgo, que de repente alguno tiene la duda sobre el PETAR, permiso de trabajo de alto riesgo. De otra manera, el PETAR también tiene que ser llenado tanto por el personal como el área operativa. Ahora, en el PETAR hay un punto importante que justamente lo discutía con uno de mis colegas, respecto a que se ha desvirtuado un poco el uso del PETAR. O sea, ellos decían, por ejemplo, que hay que llenar un PETAR, ya dale a los trabajadores que lo llenen. Aguanta, el PETAR, un permiso de trabajo de alto riesgo, no es que sea responsabilidad del... Porque si es así, me estás diciendo que el trabajador se está dando permiso a sí mismo para ir a hacer la actividad de alto riesgo, no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, en realidad es responsabilidad del supervisor, porque el supervisor está autorizando al personal a que realice esa actividad. Ahora, también tengan en cuenta que documentos, formatos, cargos de entrega, etcétera, todo ese tipo de documentos, en realidad, labor preventiva, mucho no te hacen. Es decir,
Digamos, tú le das a un trabajador un permiso de trabajo en altura, o accidentes de trabajo en altura con ese formato. No, ¿cierto? Básicamente los permisos se realizan para dar formalidades, para evidenciar formalidades o para evidenciar conformidades. Porque si llega a pasar algo, van a preguntar, ¿quién autorizó a ese trabajador a que lo haga? Y te dirán, bueno, tenía un permiso de trabajo donde se autorizó que vaya, hizo porque quiso. Ah, bueno, ahí cambia la cosa. Pero exactamente el formato para prevenir un accidente no es como tal, ¿de acuerdo? Ojo, hablando de permisos de trabajo. Por otro lado, el hipercontinuo que de repente habrás escuchado o el hiper que te hacen llenar antes de alguna actividad o incluso este formatito, el ATS, función preventiva, en el sentido de que el personal ahí sí lo llena, el personal que lo llena eh, hace como una reinducción breve, corta, eh, resumida sobre los peligros y riesgos que va a enfrentar en esa actividad y los controles que tiene a la mano para poder hacerla de forma segura. Entonces, esto sí ayuda al trabajador, porque el trabajador vuelve a aplicar lo aprendido, el trabajador vuelve a tomar conciencia de las situaciones de riesgo que va a enfrentar y toma conciencia también de los controles que necesita tomar en cuenta. Entonces, ahí el hiper y continuo, el que se hace para la actividad, y el ATS sí cumplen más una función preventiva que el permiso de trabajo. No por eso se dejan de firmar los permisos, pero recuerden que el permiso de trabajo tiene que ser más del supervisor que del propio trabajador. El trabajador firmará como conformidad, firmará ahí su nombre. Sí, disculpen, veo que se me está oyendo la net por ratos, creo que es mi conexión. Hola, 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 ¿sí se me escucha? Disculpen, se me está oyendo el internet por rato, sí, ya me di cuenta que acá es la conexión al internet la que estaba fallando. Ojalá que para la siguiente clase no falle tanto. Para la siguiente clase estoy preparando lo que es plan de seguridad y estoy preparando también lo que es registros obligatorios. En la clase del día miércoles te voy a paso a paso no, pero te voy a explicar uno a uno cuáles son los registros, los 8 registros, te voy a explicar cómo se llenan, qué hay que considerar, algunos puntos importantes que algunos también desconocen sobre estos registros que es necesario tomar en cuenta, sobre todo el tema de los EMOS. Wow, lamento mucho, Edison, que hay más, prometo tener más cuidado en la siguiente clase para asegurarme de que no haya ese tipo de problemas, ¿de acuerdo? Esto para los que no pudieron escuchar la clase completa, lo siento. Bien, hasta aquí entonces voy a dejar la clase del día de hoy, si no hubiera más preguntas.